Bueno, empezamos con la primera ponencia del curso. La primera ponencia la impartirá la doctora Maripaz García Vera, catedrática del Departamento de Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica de la Universidad Complutense de Madrid, académica de número de la Academia de Psicología de España y actualmente también directora de la Fundación General de la Universidad Complutense. Es muy difícil resumir en unas breves palabras la trayectoria académica, investigadora y profesional de la profesora García Vera, que incluye muy numerosos y muy diversos méritos. Desde haber sido la fundadora de la Clínica Universitaria de Psicología de la Complutense y haber sido su directora durante 16 años, hasta algo totalmente muy distinto, haber sido delegada del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, pasando por la dirección de la Cátedra Complutense Unidad Militar de Emergencias en Psicología de Emergencias, la presidencia de la Sociedad Española para el Avance de la Psicología Clínica de la Salud, la presidencia de la División 6 de Psicología Clínica de la International Association of Applied Psychology, numerosos premios profesionales de investigación, medallas de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la AVT, y la creación y coordinación del servicio telefónico de atención psicológica para los afectados de la COVID que puso en marcha el Ministerio de Sanidad con el Consejo General de la Psicología, en fin, un largo etcétera. Sus investigaciones se han centrado fundamentalmente en el tratamiento psicológico de diversos trastornos mentales y problemas de la salud y especialmente en los últimos 15 años pues, en las consecuencias psicopatológicas del terrorismo. Sobre estas temáticas ha publicado más de 150 trabajos científicos, entre libros, capítulos de libros, artículos en revistas extranjeras y nacionales. Ha participado en más de 40 proyectos de investigación, dirigiendo 19 de ellos. Es codirectora del Diploma de Formación Continua de la Universidad Complutense de Madrid y la VT de Atención Psicológica Víctima del Terrorismo, que ya va por su 10ª edición, y también, por supuesto, como se ha dicho, es codirectora del proyecto de la VT-UCM de seguimiento y tratamiento psicológico de las víctimas del terrorismo en España. Proyecto cuya finalización pues, motivó la celebración de este curso y, por tanto, pues, no puedo pensar en la mejor persona más adecuada para hablarnos de este proyecto pues, que la directora del programa. Muchísimas gracias, profesora García Vera, y cuando quiera tiene la palabra. Muchas gracias, profesor Sanz. Muchas gracias a toda la gente que está hoy aquí con nosotros, gente maravillosa de la VT, estudiantes, todos los que nos acompañáis de diferentes instituciones, de diferentes lugares. Es para mí un honor estar hoy aquí también acompañada. Y estoy un poco emocionada, lo tengo que reconocer, porque este tema es el tema que más me emociona, la verdad. Y quienes me conocen y, bueno, todas las palabras que ha dicho Jesús sobre mí, pues la verdad que he tenido una vida muy animada y estoy muy orgullosa de mi querida psicología y de todo el equipazo que siempre hemos tenido y de mi maravillosa Universidad Complutense y, por supuesto, de la confianza que en su día obtuve de las víctimas del terrorismo y que espero no fallar nunca. Gracias por las palabras, hablan más de Jesús que de mí, porque en realidad esas palabras han sido hechas por alguien que ha estado participando en todas las cosas que él mismo ha ido mencionando, y su generosidad y su capacidad para implicarse en todo lo que ha dicho ha sido siempre pues compañero de profesión y compañero de vida. Así que realmente lo que ha leído también ha sido su currículum. Bueno, esta ponencia que voy a dar y que realmente para mí es pues quizás una de las cosas de las que más orgullosa me siento, es el programa que tenemos de atención a víctimas de terrorismo con nuestra querida Asociación de Víctimas de Terrorismo. Voy a tratar de explicar por qué he puesto como título un título que podría parecer presuntuoso, ¿no? Como un hito en la atención a las víctimas de terrorismo. Después de la introducción que nos ha hecho la presidenta de la asociación, pues quizás a lo mejor ya alguien puede imaginarse a qué me estoy refiriendo con lo de que es un hito. Pero bueno, yo aún así voy a tratar de explicarlo y además voy a tratar de explicarlo un poco desde la intrahistoria de este proyecto, ¿no? Cómo nació, cómo fue surgiendo, cómo se gestó, en qué consiste, por qué creo que podemos defender que es un hito
y cuáles son los principales resultados de este proyecto y qué lecciones, y esto es muy importante, nos da para el futuro, para el presente y para el futuro en la atención a las víctimas del terrorismo. La historia y la intrahistoria, ¿no? Bueno, yo tengo que reconocer que soy de una generación, como el profesor Sanz, que nosotros desde pequeñitos vimos cómo asesinaban a personas en la televisión. Vivíamos yo en Madrid, tú en Talavera, pero éramos de las personitas pequeñas que estábamos con nuestros padres y veíamos cómo asesinaban a personas todos los días, un día sí y otro también, ¿no? Yo me acuerdo de que a veces llorábamos y nos daba mucha pena, pero realmente no hicimos nada como sociedad, ¿no?, para evitar eso. Y eso es algo que de alguna manera siempre te acompaña, ¿no?, el resto de tu vida. Así que detrás de toda esta historia y toda esta intrahistoria de trabajo con las víctimas siempre va a estar ese componente emocional de deuda con las víctimas del terrorismo de nuestro país, que por supuesto nunca se saldará, pero estaremos ahí peleando para poder ayudar en este momento, ¿no? Este proyecto del que estamos hoy aquí presentando es un proyecto en el cual hay dos instituciones fundamentalmente implicadas. Por supuesto, la Asociación de Víctimas del Terrorismo y nuestra querida Universidad Complutense de Madrid, en concreto nuestro equipo de investigación reconocido, un equipo consolidado de la Universidad Complutense que trabaja en temas de intervención y tratamiento en psicología y clínica y salud. El título de este proyecto es Seguimiento y Tratamiento Psicológico de las Víctimas de Atentados Terroristas y los directores somos el profesor Sanz y yo. Pero tenemos un gran equipazo que ahora también les presentaré, ¿no? El proyecto como tal, como ya formado, con convenios, con proyectos, data del año 2012, pero realmente comenzó mucho antes. Yo diría que si tengo que poner una fecha de cuándo comenzó, yo creo que este proyecto en realidad empezó a gestarse a raíz de los atentados del 11M en Madrid en el año 2004. Por aquel entonces, no hace falta que recuerde cómo fueron estos atentados y la cantidad de personas que fallecieron y fueron heridas, pero la realidad es que cuando ocurrió este atentado yo tenía el privilegio de ser la directora de la Clínica Universitaria de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Y aquel día, que yo creo que es un día que fue que nunca olvidaremos, los psicólogos se volcaron con la sociedad. La Universidad Complutense aquel día abrió sus puertas para atender a todas las personas que pudiéramos hacerlo. Nos pusimos a la disposición del Colegio General de la Psicología de Madrid, que organizó un dispositivo para ir atendiendo a las víctimas en los distintos lugares, y además llevamos a cabo también una guía de autoayuda. La guía de autoayuda que hicimos durante el mismo día de los atentados en la Clínica Universitaria de Psicología fue una guía que se publicó la misma noche de los atentados. Siempre hemos hablado en emergencias, aquí hay gente del campo de las emergencias, siempre hemos hablado de la importancia de que las actuaciones sean inmediatas, que realmente sean rápidas, ¿no? Entonces, esta guía fue en su momento la primera ayuda que salió para que todas las personas de alguna manera pudieran saber cómo apoyar a los demás, cómo explicarles a los niños lo que estaba pasando, supieran interpretar qué reacciones estaban teniendo, porque los seres humanos tenemos reacciones que a veces nos asustan en situaciones traumáticas, pero tienen una explicación, y conocer esa explicación ayuda a que seamos capaces de enfrentarlas, de interpretarlas adecuadamente y, por supuesto, en el caso de que sean graves, pues pidamos ayuda, ¿no? Y podamos también pedir ayuda. Así que esta guía en la cual pues dábamos pautas a la población sobre cuándo tengo que pedir ayuda, cómo apoyar a los que están más cerca, que les ha ocurrido más de cerca, cómo hacer un apoyo efectivo, porque a veces la gente te pregunta ¿qué hago? ¿Les llamo? ¿No les llamo? ¿Les digo? ¿Qué hago? ¿No? ¿Cómo apoyar a otras personas? Pues esta guía la sacamos, ya digo, la primera noche,
exactamente como entonces no había redes sociales, llamamos a los periódicos, a la televisión, estuvimos toda la noche para que tratar de llegar a el mayor número de personas posibles. Esta era la web de la Complutense, ha cambiado mucho, ahora es mucho más bonita, pero en esta web se anunció nuestra guía con un comunicado ante el atentado del 11M, ¿no? Y aquí todo el mundo podía descargársela. En los siguientes días de marzo se la descargaron más de 27.000 personas, bueno, la visitaron y se la descargaron unas 17.000 y pico personas. Esto solo en la página de la Complutense, no hace falta que les diga que nuestra página web de la clínica no tenía muchas visitas y de repente se dispararon también esas visitas. En el Colegio de Psicólogos de Madrid también se colgó esta guía. Y allí pues tuvo más de 107.000 visitas simplemente en los siguientes días. ¿Cuál es el mensaje de esto, no? ¿Qué es lo que esto significa? ¿Que la guía era maravillosa? Pues no. La guía era, vamos, la hicimos basándonos, como hacemos en la universidad siempre, basándonos en los datos los más empíricos de eficacia de las técnicas que recomendábamos, por supuesto, con el conocimiento científico vigente de aquella época, pero lo que hablaba esta cantidad de descargas no era de la guía, ¿no? Es como lo que decíamos antes, las palabras de Jesús sobre todo hablan de Jesús. Yo creo que aquello hablaba de la cantidad de gente que quería ayudar y no sabía cómo hacerlo. Y esto es algo muy bonito porque significa que como seres humanos, como decía antes nuestra vicedecana, también a veces nosotros con nuestras respuestas de apoyo a los demás conseguimos incluso contrarrestar esos pensamientos del mundo es malo, no se puede confiar en los demás, cuando los propios que tienes alrededor están deseando ayudarte, ¿no? Entonces es como si la gente se dijera, bueno, no puedo confiar en los demás, bueno, no en todos, la gente es mala, bueno, hay algunos que no son tan malos, ¿no? Y esa ya es una estrategia psicológica útil. Por lo tanto, esta guía, en cierto modo, y ya digo, en una época en la que no había redes sociales, pues tuvo muchísima difusión. Nos sentimos bien, nos sentimos que estábamos ayudando, nos sentimos que necesitábamos ayudar más y por eso digo que esto también fue algo que potenció esa sensación de hay que hacer algo más por ayudar a las víctimas del terrorismo. También elaboramos unos protocolos de actuación para los centros de salud de la Comunidad de Madrid, puesto que muchos profesionales no estaban acostumbrados a trabajar con víctimas de situaciones traumáticas, ¿no? Pensamos que además, esto colapsó, o sea, realmente colapsó muchos centros, pero aparte los profesionales no tenían una formación específica para trabajar en este tema. También hicimos una guía para que pudiera apoyarles de alguna manera en ese sentido. Y en la Clínica Universitaria de Psicología tratamos a 40 personas de la Universidad Complutense, algunos heridos, testigos directos y 22 familiares de fallecidos y de heridos. Esta era la clínica, seguro que Alberto Martín, que está por allí de prensa, se acordará de esta foto y de este artículo, porque realmente pues aquí ya decíamos un poco lo que queríamos hacer, ¿no? Yo creo que esta frase que recogió, no se van a quedar solos, es lo que realmente también supuso pues, un punto de ir un poco más allá para tratar de ayudar a las víctimas del terrorismo. Esta era ya la sede de la Clínica Universitaria de Psicología. Tenemos publicados estos resultados, los tratamientos que se aplicaron, por supuesto con la privacidad de las personas que lo hicieron, pero está todo publicado porque bueno, pues, siempre se busca hacer bien las cosas y que lleguen a poder servir a otras personas, a otros psicólogos que estén trabajando en estos temas. Están publicados en diversos artículos y yo creo que allí ya tuvimos
esa sensación que Jesús y yo siempre contamos, ¿no? Y es una frase muy bonita de Martin Luther King que dice que tendremos que arrepentirnos en esta generación, no solo por las palabras y acciones odiosas de los malvados, sino por el espantoso silencio de las buenas personas. Y para que ese silencio no fuera tal, pues nos metimos ya con este tema de las víctimas hasta el cuello y nos propusimos llegar a hacer algo para ayudar un poquito a estas personas que habían sufrido tanto, ¿no? Después del 11M tuvimos que reflexionar porque había sido una experiencia muy dura, había pasado todo muy deprisa y esta reflexión nos llevó ya a una serie de puntos de partida del proyecto, ¿no? En primer lugar, las consecuencias psicopatológicas después de sufrir un atentado terrorista eran muy grandes, eran grandes para la población general, pero ni punto de comparación con las víctimas afectadas directamente. Esto para nosotros ya fue un dato importante porque realmente toda la población en Madrid, los que vivimos esta situación y no fuimos afectados directamente, todo el mundo estaba de alguna manera afectado. Yo me acuerdo que antes de esto en el metro de Madrid todo el mundo iba leyendo en el metro y después no había nadie que leyera, todo el mundo iba mirando a otros. Era imposible dejarse una mochila en ningún sitio, imposible, porque venían 3 o 4 diciéndote que te habías dejado una mochila. O sea, realmente la sociedad estaba impactada, es normal, igual que la sociedad estaba impactada con el COVID, pero las personas verdaderamente afectadas son las víctimas, las que han perdido a sus familiares, las que han sido heridas, los que han peligrado su vida o la de los suyos. Y esto era algo muy importante, ¿no? También que no solamente los atentados terroristas afectaban a los heridos, sino también a los familiares. En la literatura científica se ha ido viendo cómo cada vez más se ha ido teniendo en cuenta que después de un atentado terrorista no solo están afectados los heridos, sino en muchos casos incluso pueden estar más afectados los familiares, ¿no? Pocos conocimientos había sobre cómo los tratamientos eficaces que utilizamos en estrés postraumático, por ejemplo, qué resultados tenían cuando se aplicaban a las víctimas del terrorismo. Y desde luego muy poca información sobre estos tratamientos en los profesionales de salud mental. Que esto es algo importante porque en muchos casos son los que les llegan estas personas, ¿no? Bueno, también nos planteábamos algunas preguntas científicas sobre cuánto pueden continuar esas consecuencias psicopatológicas. 1 año, 2 años, 3 años, lo que decías antes, 10 años, 20 años. Cuando dices 20 años, 30 años, la gente te mira como diciendo, ¡hala, tanto! Bueno, pues esa era una de las preguntas importantes, ¿no? La terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma, que se recomienda como terapia de elección para el trastorno de estrés postraumático, es útil y eficaz cuando se aplica a personas que llevan con estos trastornos 10, 20, 30 años. Era una pregunta sin resolver en este campo. Y el estrés, entonces, el estrés postraumático crónico realmente tiene tratamiento, porque existía la creencia de que no, de que una vez pasado un determinado tiempo, esto ya no tiene cura, no se puede tratar. Esa era otra. Se puede modificar esta terapia que llamamos terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma, se puede modificar para que sirva también para otros trastornos, porque es verdad que el trastorno de estrés postraumático es el trastorno más frecuente, pero también hay muchas víctimas que tienen depresión, otros problemas de ansiedad. Podemos hacer una terapia que realmente sirva también para estos otros trastornos y los beneficios de esas terapias se mantendrían en el tiempo. Porque claro, si no se mantienen en el tiempo, también es una pregunta importante, ¿no? Es decir, si sirve para después. Bueno, pues aquí empezamos una búsqueda de la manera mejor
para ayudar a las víctimas del terrorismo. Con la convicción de que era importante hacerlo, empezamos a establecer contactos con distintas asociaciones de víctimas. Creo que fueron tiempos de viajar por toda España, la Asociación Extremeña, la Asociación Riojana, la Asociación Valenciana, la Asociación Andaluza. Bueno, hicimos conferencias en reuniones diferentes de asociaciones de víctimas, artículos explicándoles que no tenían que conformarse con no poder dormir, con no poder recordar, que eran situaciones muy dolorosas y que, por supuesto, como decía antes Maite, no, el dolor lo vas a tener siempre y no te vas a olvidar de ello nunca, pero puedes también tener momentos buenos, puedes también disfrutar de algunas cosas en la vida, puedes dormir, es decir, que no tenían que conformarse, ¿no? Me acuerdo que alguna vez en algunas reuniones me iba al baño y venía alguna persona detrás y me decía: Maripaz, a mi marido lo mataron de un tiro en la cabeza. Y yo decía, estamos llegando, ¿no? Estamos llegando a la gente, porque cuando alguien se acerca y te cuenta eso, es porque en el fondo está viendo que a lo mejor hay alguna posibilidad, por lo menos de hablar de ello con sinceridad y de ver posibles soluciones, ¿no? También establecimos contactos con la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, por si veíamos la manera de poder colaborar o ayudar. Participamos en numerosas jornadas profesionales. De alguna manera todo fueron tentativas de búsqueda. Y otra tentativa que quiero mencionar fue el primer programa que hicimos con la Guardia Civil, ¿no? Era un programa diferente a este que hemos hecho con la VT, era un intento de llegar a las víctimas del terrorismo a través de los psicólogos de la Guardia Civil. Sabéis que la Guardia Civil tiene psicólogos, por cierto, muy bien preparados en toda España, ¿no? Pero es verdad que la tarea de la Guardia Civil, por lo menos en los años en los que hicimos este programa con ellos, el 2010 y el 2011, era una asistencia. Ellos tenían labores de asistencia, al mismo tiempo también labores forenses, es decir, ellos tenían un poco de todo. Y resultaba muy difícil que muchas veces las víctimas acudieran al programa en el propio seno de la Guardia Civil, ¿no? Esto es algo que también en su momento Miguel me comentó y tenía razón, ¿no? Es verdad que este programa de asistencia lo hicimos con mucha ilusión, pero cuando realmente comenzamos a poder desarrollar este proyecto fue pues hace ya tiempo, fue cuando conocí a María Ángeles y a Miguel. ¿Os acordáis? Han pasado unos años, vosotros estáis todavía mejor que antes, pero esto dio lugar al primer proyecto de investigación que pedimos con el apoyo de la VT, un proyecto I+D del Ministerio de Educación y Ciencia, y también al primer convenio que firmamos. ¿Os acordáis? Todas estas noticias las sacábamos en la revista de la asociación. También escribíamos artículos para que la gente confiase, ¿no?, en nuestro interés completamente, yo diría, auténtico, ¿no?, de ayudar a las víctimas. No había ningún negocio detrás, no había más que una universidad, unos profesores que querían ayudar y colaborar, y así fue como empezó a desarrollarse este programa de tratamiento, ¿no? Bueno, de hecho en el año 2013 ya hicimos un curso de los cursos del Escorial. Aquí, esta imagen supongo que os traerá recuerdos también. Un curso que se titulaba La sociedad frente a las consecuencias del terrorismo, y ya era sobre necesidad de una atención integral a las víctimas del terrorismo. Bueno, pues aquí se inició todo esto, y lo que voy a explicar ahora es un poco en qué consiste, ¿no? Entonces, bueno, en qué consiste el proyecto. Lo primero que hacemos, que empezamos a hacer en aquel entonces, era un seguimiento de todos los asociados de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, para examinar cómo estaban a largo plazo, a medio plazo, a largo plazo, a muy largo plazo, porque había personas que llevaban ya más de 30 años,
y realmente pues ver qué problemas psicopatológicos podían tener. Ya sabéis que la palabra problemas psicopatológicos quiere decir que interfiere en tu vida, no que algún día estés triste o que algún día te acuerdes o algún día, sino que realmente el malestar que tienes es un malestar grande y además interfiere en que puedas llevar a cabo una vida normal. Bueno, pues lo que queríamos era examinar esas consecuencias, ofrecer el mejor de los tratamientos posibles con los conocimientos científicos que en este momento eran los más actuales, es decir, no valía cualquier tratamiento. En este caso era la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma para los trastornos emocionales, y tratar también de ofrecer ese tratamiento no solamente para la sintomatología de estrés postraumático, sino también para la sintomatología depresiva, la sintomatología de ansiedad. La verdad que cada vez que veo estas cosas me acuerdo de que dentro de la gravedad del tema yo creo que hemos disfrutado como grupo luchando por esto y haciéndolo, ¿no? La verdad. Y la carta informativa que en su momento mandó Ángeles, ¿te acuerdas?, en la cual se le explicaba a la gente el programa y además se les decía, por supuesto, que era voluntario, si no querían participar no tenían por qué hacerlo. Aquellos artículos, uno tras otro en la revista, informando del programa, que también lo hicimos, en fin, esto es un poco los pasos que seguimos. Lo primero que hacíamos era una entrevista telefónica, llamábamos a la gente. Yo no puedo dejar de recordar como una vez uno de nuestros personas del equipo, que tenía en aquel entonces creo que 22 años, una víctima le dijo, una víctima de ETA, de hacía 30 y tantos años, le dijo: ya era hora de que me llamaras. Y en este caso el psicólogo no le dijo: perdone, pero yo no había nacido. Le dijo: tiene usted toda la razón. O sea que realmente fueron momentos de ponernos todos a llamar a las víctimas del terrorismo por teléfono. Me acuerdo que algunas decían perfectamente que no, a lo mejor, bueno, me llamas en otro momento y tal, es que tengo solo 5 minutos, y luego pasaban 1 hora y media hablando, ¿no? Tía, ¿cómo puede ser? Pensaba solo dedicarme 5 minutos, pero realmente está 1 hora y media hablando, ¿no? Gente que se volcó y que yo creo que agradecieron mucho este programa. Por supuesto, además de una entrevista telefónica en la cual ya aplicábamos algunas técnicas de evaluación, cuestionarios que están validados para ser aplicados telefónicamente, luego hacíamos una entrevista diagnóstica, una entrevista presencial, que suponía viajar a todos los lugares donde las víctimas vivían, o por lo menos a las ciudades cercanas a donde vivían las víctimas, para hacer lo que en psicología llamamos una entrevista diagnóstica, es decir, saber de verdad si tienen un trastorno, qué trastorno tienen, y hacerlo con el sistema más fiable, con el patrón de oro de la evaluación, que es la entrevista diagnóstica. A aquellas personas que lo necesitaban, pues se les ofrecía la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma en 16 sesiones semanales, y luego nuestro objetivo también era ver ese seguimiento para ver primero si había funcionado para reducir ese problema psicopatológico, y desde luego también el saber si a 1 mes, a 3 meses, a 6 meses, a 1 año y a 2 años continuaban estando bien. Bueno, el tratamiento psicológico que aplicábamos era el tratamiento más eficaz, que es el tratamiento cognitivo-conductual centrado en el trauma, de forma individual, que es como se ha demostrado más eficaz, semanalmente en 16 sesiones, y también incluimos algunas otras técnicas para tratar de mejorar la eficacia en las víctimas del terrorismo, ¿no? De hecho, metimos algunas técnicas para poder afrontar el problema de las pérdidas, de también trastornos de ansiedad, que también a veces son frecuentes, y bueno, pues
En nuestro tratamiento, de alguna manera, los módulos fundamentales de exposición y terapia cognitiva estaban incluidos, pero también algunos módulos especiales de psicoeducación para explicarle a la gente por qué le pasa lo que le pasa, ¿no? Para que la gente no se crea que se está volviendo loca o para que la gente entienda cómo a veces respuestas adaptativas se pueden quedar enquistadas en tu comportamiento y ya no serlo tanto cuando han pasado meses y años, ¿no? Y por supuesto, también metíamos una parte importante motivacional, porque es muy difícil estar 20 años y de repente sacar motivación para poderte poner a cambiar, a trabajar en ello, porque al final, como todos sabemos, las mejoras psicológicas siempre llevan trabajo, trabajo y trabajo, ¿no? Y eso es importante. Y por supuesto, después de años en los que muchas veces las personas se quedaban como detenidas, ¿no?, en el atentado, volver a emprender tu vida, tener un presente y un futuro, pues también era algo que teníamos que trabajar, y por eso también incluimos terapias narrativas para poder dar ese salto del pasado al presente y al futuro con una identidad, sí, como víctima de terrorismo, pero también como una identidad de persona que quiere seguir adelante, que quiere seguir luchando y que quiere seguir haciendo cosas en la vida. Cuando veo este mapa de todas las zonas que hemos ido recorriendo juntos para hacer este programa, me emociono, porque hemos ido viendo cada mes, cada año, nuevas chinchetitas que indican que el programa lo habíamos hecho en otra zona. Pues hace poco, como estaba comentando Maite, pues ya solo nos quedaban Ceuta, Melilla y las islas. Y ahora podemos decir con orgullo y con alegría que hemos ido a todos los sitios, a toda España, ¿no? Que ahora pues volvemos otra vez a retomar, pero indudablemente ya por lo menos tenemos chinchetitas en todas partes, lo que quiere decir que hemos ido a ver a toda España. De hecho, en ese listado de personas estaban las 4.500 y pico personas que forman parte de la AVT, todas ellas han sido llamadas. Ya sabéis, es un programa en el cual pues, no hemos podido hablar con todas, no hemos podido evaluar a todas, pero hemos conseguido realizar la entrevista telefónica con 2.382 personas. Y también esas personas luego hemos intentado entrevistarlas personalmente para hacerles la entrevista diagnóstica y hemos conseguido hacerlo con 1.176 personas. Se ha ofrecido el tratamiento a las personas que lo necesitaban, que eran 289, y aceptaron 138. Estas personas han llevado a cabo el tratamiento y ahora muchas de ellas están en seguimiento. Bueno, tengo que decir que desde nuestro encuentro con Ángeles y con Miguel en aquellas reuniones de las asociaciones de víctimas hasta nuestra querida Maite Araluce, que está aquí hoy con nosotros, hemos siempre contado con el apoyo de la AVT. Siempre nos habéis apoyado y habéis estado ahí para que pudiéramos seguir adelante con este proyecto. Alfonso también nos apoyó. Y hemos conseguido también el apoyo, y tengo que agradecerlo aquí, del Ministerio de Ciencia e Innovación. Hemos tenido diversos proyectos I+D+I del Ministerio de Ciencia e Innovación dedicados al tratamiento y al seguimiento de las víctimas del terrorismo. Hemos tenido contratos de formación de personal investigador, hemos tenido también contratos predoctorales y de ayudantes de investigación de la Comunidad de Madrid, y también hemos tenido contratos predoctorales de la Universidad Complutense de Madrid y las ayudas a nuestro equipo de investigación consolidado. Pero este proyecto no habría salido sin el apoyo decidido, la motivación y las ganas de trabajar de nuestro maravilloso equipo de personas que se han volcado con él, gente que empezó muy joven y que, bueno, pues siguen siendo muy jóvenes, pero
han dedicado muchos años de su vida. Aquí tenemos, pues eso, desde gente de nuestro equipo que ahora están trabajando en otras universidades, en otros centros y que pasaron por aquí, a gente que ahora pues forma parte de nuestro departamento, son profesores y de hecho pues siguen investigando y colaborando con el equipo, ¿no? Clara, Noé, Belén y Beatriz son profesoras del Departamento de Psicología Clínica, actualmente están por ahí al fondo también. Allí estamos también muy orgullosos de haberlas visto crecer y formarse y ahora pues son unas pedazos profesionales, pero también muchas personas que también están trabajando en la universidad, está por ahí Adela, Ashley, Andrea, Susana, bueno, tenemos aquí un lujo de profesionales, Arantxa, que está aquí también en la UET, Roberto, que se nos ha ido también, y José Manuel a otras universidades, pero siguen colaborando con nosotros, y Ana, que también se ha incorporado al grupo. Y ahora voy a tratar de responder por qué creo que no es presuntuoso decir que este proyecto es un hito. A ver, ¿por qué es un hito? Bueno, es verdad, y me ha gustado, que además me ha hecho mucha ilusión cuando Maite lo estaba diciendo, es verdad que la VT ha sido siempre una asociación de víctimas preocupadas por la atención psicológica a las personas, además de la jurídica, ¿no? A las personas que han sufrido atentados. Y la prueba más evidente es que ya tuvieron un proyecto que se llamó el Proyecto Fénix, en el que trataban de llevar a cabo pues, un cierto seguimiento y de tratamiento de atención psicológica y social, ¿no? La diferencia fundamental, y por lo que nuestro proyecto es un hito, es porque en ese programa la parte psicológica se evaluaba por unos cuestionarios que se llevaban a cabo, que se enviaban por correo. Es verdad que antes se entrevistaba a la gente en una entrevista más de corte social quizá que psicológico, y luego rellenaban un cuestionario, ¿no? 2 cuestionarios de salud, de síntomas de ansiedad, de síntomas depresivos, etc. Mientras que es cierto que en nuestro proyecto hemos desarrollado toda la evaluación en base al patrón de oro de la evaluación, es decir, que no es que tengamos una idea de si la gente está bien o mal, sabemos si tienen trastornos y si son trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos de estrés postraumático. Otra cuestión que creo que es también importante es que, bueno, pues en el caso del proyecto anterior sí que se recomendaba a la gente que fueran a tratamiento, pero no se tenía ningún control ni sobre los tratamientos que la gente recibía, ni sobre si eran los mejores, ni tampoco sobre los resultados de esos tratamientos. Y en ese sentido, pues bueno, hay que avanzar, ¿no? Con los años hay que ir mejorando. Y realmente en ese sentido este proyecto sí que se puede decir que es un hito, ¿no? Hemos evaluado, hemos garantizado que todos reciban el mejor tratamiento y además hemos evaluado los resultados, incluso con los seguimientos. Si comparamos en el proyecto que tenemos con la UET con otros proyectos en otros lugares del mundo, sin detenerme demasiado, pues hay algunos estudios de otros países que después de los atentados terroristas han llevado a cabo estudios para ver cómo estaban las víctimas después. Pero todos son trabajos más o menos a medio corto, medio plazo, es decir, un máximo de un año después. Son trabajos además hechos desde instituciones gubernamentales, no como juntamos aquí la universidad con la asociación. Y son trabajos en los que, como puede verse, pues mayoritariamente se ha intentado contactar después de los atentados pues con las personas a ver si estaban afectadas o no estaban afectadas. Quizás el único, bueno, simplemente con atención proactiva, es decir, llamar tú a la gente para ver cómo está. Solamente hay 3 estudios en el mundo, el primero fue el de Breuin, el segundo fue el nuestro y luego el de Utoya. Y realmente eso marca la diferencia, porque
Todos sabemos que las personas que están peor muchas veces son las que no piden ayuda. Por tanto, los programas tienen que ser programas proactivos. Los datos que tenemos otra cosa importante de nuestro programa de tratamiento es que estaba basado en terapias validadas, porque también hay muchas veces que se recomienda atención psicológica, pero no se recomienda la mejor atención psicológica. Y eso también vamos a ver ahora que es un tema clave y fundamental. Y en nuestro caso, las personas que impartían el tratamiento eran todos especialistas en tratamiento en trauma, cosa que también es algo muy relevante. Y por cierto, en cuanto a los resultados del programa, nosotros tenemos datos post, tanto en estrés postraumático como en depresión y en otras sintomatologías, y tenemos datos de seguimiento a 1 año y a 2 años. Eso también marca un hito con respecto a los conocimientos que se tienen sobre este tipo de datos en eficacia de terapias, ¿no? El proyecto, podemos decir en términos generales, que es pionero en España y a nivel mundial, en primer lugar, porque es el primero en examinar las consecuencias psicopatológicas de vivir atentados terroristas a tan largo plazo. Es decir, no solamente hasta 1 año o incluso en algún estudio a lo mejor excepcionalmente 2, sino a muy a largo plazo, ¿no? 25, 20 años después. Y en hacerlo con una entrevista estructurada, que es el patrón oro de la evaluación en psicología. No decimos que la gente tenga síntomas, decimos que tiene trastornos, con lo que ello implica. Además, es uno de los estudios con víctimas de terrorismo que más víctimas han participado, ¿no? Tanto familiares como heridos, y familiares de fallecidos y de heridos. Además, es el segundo en el mundo en emplear esta técnica proactiva, es decir, hemos llamado a todas las víctimas. Algunas han querido, otras no han querido, pero nosotros las hemos llamado a todas. Y ese es un mensaje muy importante. Y además es el primero en haber analizado la eficacia y la utilidad clínica. La eficacia y la utilidad clínica. Y, muy importante, en víctimas que llevan tanto tiempo, porque antes no se sabía si una persona que lleva 20 años o 30 años con un trastorno de estrés postraumático o depresión, estas terapias le iban a funcionar. Ese dato no existía. Entonces, en nuestro estudio lo que hemos hecho ha sido realmente pues, saber si funcionan y además hacer seguimientos para ver si 1 y 2 años después siguen funcionando. ¿Cuáles son los principales resultados del proyecto? Bueno, los principales resultados del proyecto, el primero es muy importante, y es que incluso una media de 22 años después de los atentados terroristas, hay un porcentaje de un 27% de personas que tienen estrés postraumático y un 18% que tienen depresión, aunque también pueden tener otros trastornos, ¿no? Incluso ahí están puestas los porcentajes. Esto es muy importante porque rompe, como muy bien decís antes, la idea de que el tiempo lo cura todo. El tiempo no lo cura todo, ¿no? Y por tanto esto son unas cifras muy elevadas. Máxime si consideramos que en la población general la prevalencia de estos trastornos viene a ser de un 0,50%, un 4% en el caso de depresión. Estamos hablando de que las víctimas del terrorismo, una media de 22 años después de los atentados, están mucho peor que la población general. Esto es importante tenerlo en cuenta. Otra de los resultados es también el hecho de que, bueno, la prevalencia, no solamente, porque muchas veces pensamos que esto solo ocurrirá en las víctimas aquellas de los años 70, 80, que ha pasado tanto tiempo, que entonces no había profesionales de la psicología, que claro, es que entonces la psicología casi ni existía, por eso pues podemos pensar, por eso aquellas personas están tan mal, porque no tuvieron el tratamiento adecuado, ¿no? Pero si vemos las víctimas del 11M, que ya estamos en el año 2004, pues también podemos
ver cómo estas personas siguen todavía con unas prevalencias de trastornos, una media de 6 a 10 años después, muy elevada, ¿no? En torno a un 34%, un 22%. O sea que no solamente aquellas víctimas más antiguas, sino también nuestras víctimas del 11M, que ya, como decíamos aquí, muchos recordamos, incluso gente muy joven, pues también siguen mal. Y otro dato que también quiero poner en valor de los resultados es que si comparamos cómo están las víctimas del 11M después de 10 años aproximadamente de haber sufrido los atentados y las comparamos con cómo estaban por otros estudios que se llevaron a cabo después de justo al año o así en el 11M, pues vemos que tampoco se ha reducido, es decir, que lo que hayamos hecho para bien o para mal, parece que no ha influido mucho en que hayamos ayudado a las personas que tuvieron esos atentados. Y esto es algo fundamental que tenemos que reflexionar sobre ello. ¿Cómo fue la ayuda durante el 11M? Porque tenemos que aprender para el futuro. ¿Cómo fue la ayuda, no? O sea, si encontramos que el 70% de las víctimas esas que hemos visto que un 34% tienen estrés postraumático después de 10 años, que ya lo tenían al año, tendremos que plantearnos qué es lo que se hizo con esas víctimas, ¿no? Para ver por qué no ha salido bien, digámoslo así. Entonces, bueno, pues vemos que de esas víctimas que hemos evaluado nosotros, más del 70% han tenido tratamiento psiquiátrico. Han tenido tratamiento psicológico o ambos, en un porcentaje, como se puede ver, bastante elevado. Y además, algunos, en torno a un 27-28%, siguen recibiéndolo. O sea que es bastante coherente con que haya un 34% que siguen mal. De hecho, hay 28% que están recibiendo tratamiento actualmente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede ser, no? ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Bueno, si recordamos el dispositivo y la ayuda que se dio después de los atentados del 11M, pues vemos que se hizo un dispositivo especial para atender a las víctimas. El dispositivo estaba formado por 37 psiquiatras y 18 psicólogos. Bueno, algunos datos más. Aproximadamente, bueno, en diciembre, recordáis que el atentado fue en marzo, pues en diciembre empezó a desaparecer, ¿no? a reducirse el dispositivo de ayuda. Cuando empezó a desaparecer el dispositivo, las consultas pasaron a ser bimensuales. Para todos los que estamos aquí y trabajamos en psicología, sabemos que una conducta cada 2 meses, una consulta cada 2 meses, no es el modo que tenemos para poder ser eficaces en las terapias, ¿no? Y aproximadamente, contando todas las consultas que se hicieron y los pacientes que fueron, la gente tuvo aproximadamente 4,5 consultas por paciente. 4,5 consultas por paciente, también sabemos que no es suficiente, ¿no? Entonces, esto nos deja sobre la mesa algunas preguntas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se contrató el doble de psiquiatras que de psicólogos? ¿Es el tratamiento farmacológico el de primera elección para el trastorno de estrés postraumático? ¿Se puede ofrecer una buena atención psicológica a las víctimas con una sesión cada 2 meses? 4,5 sesiones es suficiente, y esto fue una movilización importante de recursos, ¿no? Bueno, la primera pregunta está clara. El tratamiento psicológico es el tratamiento más eficaz para el estrés postraumático, sin ninguna duda, a todas luces. En todas las guías internacionales y en todos los estudios se ha demostrado el tratamiento psicológico con terapia de exposición, terapia cognitiva, terapia de procesamiento cognitivo, que también es terapia cognitivo, o la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma, que también emplea los 2 tipos de terapia, ¿no? Y la desensibilización y procesamiento de movimientos oculares también aparece como terapia eficaz en algunas guías, en otras ya no, y con las víctimas del terrorismo no se ha probado suficientemente, pero realmente, bueno, pues podría ser una alternativa en
de segunda opción, ¿no? Y lo que requieren estas terapias son 16, 20 sesiones, no basta con 4,5. En definitiva, ¿qué pasó en el 11M? Se subestimaron las consecuencias a largo plazo cuando se empezó a quitar un dispositivo en diciembre, habiendo sido el atentado en marzo. ¿Es un buen referente la atención que se dio durante el 11M? Bueno, pues yo creo que las respuestas están ya sobre la mesa. Se subestimó, no fue un buen referente y la prueba más evidente es que las personas siguen estando mal. Siguen estando mal. O sea que lo que aquí ya se ha planteado desde el principio, no se les llamó tampoco activamente, no se les llamó, se esperó que fueran y por supuesto no se les dio el tratamiento mejor y por supuesto los resultados pues se hacen eco de esas insuficiencias que nos tienen que servir para aprender, ¿no? La prevalencia puntual de otra de las, esto yo creo que ya lo he comentado, la prevalencia puntual de trastornos psicológicos en las víctimas del terrorismo y aportamos algún dato más en nuestro proyecto sobre la eficacia y la utilidad de los tratamientos, pues importante. Nuestra población de víctimas hay un 66% de heridos, un 20% de familiares de personas fallecidas y un 21% de personas heridas. La media de años que han pasado desde el atentado son 20 y, por ejemplo, los tratamientos sobre eficacia, sabéis, los estudios sobre eficacia de nuestro equipo de investigación, sabéis que eficacia es cuando estamos comparando con un grupo control para ver si los resultados se pueden atribuir realmente a la terapia que se ha hecho en el grupo de tratamiento o grupo experimental. Bueno, pues en la tesis de Clara Gesteira aparecen aquí los resultados, se ve claramente que la eficacia del tratamiento pues es elevada y además es comparable con otros estudios de eficacia de terapias para víctimas del terrorismo. La diferencia es que nuestras víctimas llevan 20 años mal y las otras pues una media de un año, como mucho año y medio, etcétera. O sea que ya estamos dando un dato que es muy relevante y es que las terapias que suelen funcionar para las víctimas del terrorismo después de meses o un año también funcionan cuando han pasado 20 años. Este es un dato muy relevante, ¿no? En cuanto a los estudios de efectividad, que ya sabéis que es, bueno, ahora vamos a ver si esto que hemos demostrado que funciona en un estudio experimental, vamos a ver si funciona en la vida cotidiana de las víctimas cuando se aplica en centros pues, habituales de terapia, sin tener que tener grupos de control, pues también los resultados, en este caso de Natalia Moreno, pues su tesis doctoral versó sobre esto y también se ve que realmente la utilidad clínica de estos tratamientos es comparable completamente con la de los tratamientos anteriores. Mirar, este es de un estudio de tratamiento, el que hicimos unas semanas después. O sea que la terapia funciona unas semanas después, pero también funciona 20 años después. O sea que los resultados son bastante comparables. Y en la tesis de Beatriz Cobos, pues también se ve cómo esos resultados se mantenían al cabo de un año e incluso de 2 años. Por lo tanto, también tenemos numerosos datos que se pueden apreciar de cómo la sintomatología diferente, aquí se ve, por ejemplo, cómo baja desde antes del tratamiento a después y cómo se mantiene luego después a lo largo de los meses y de los años. La sintomatología depresiva, la otra era la de estrés postraumático, vemos lo mismo, cómo baja la sintomatología y cómo se mantiene luego abajo, y la sintomatología de ansiedad también. De manera que lo que estamos viendo es que los tratamientos funcionan y que funcionan tantos años después. Como resultado de este proyecto hemos podido en el grupo llevar a cabo 11 tesis doctorales defendidas y 2 que se están finalizando actualmente. Hemos publicado 32 artículos, publicados en revistas científicas de prestigio, todos ellos,
y capítulos en libros nacionales o internacionales, porque de verdad que pensamos que nuestro país es un referente en el tema del tratamiento de las víctimas del terrorismo a nivel mundial, y es algo que además lo vemos y lo sentimos en las reuniones internacionales, en los congresos. También hemos hecho 2 guías psicológicas de autoayuda, que también están colgadas en la página web de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y en la de nuestro equipo de investigación de la Complutense. También hemos creado 2 instrumentos de evaluación psicológicos para las víctimas del terrorismo: la escala de actitudes disfuncionales traumáticas para víctimas del terrorismo, que desarrolló Roberto Navarro en su tesis, y también tenemos la versión breve de la PCL, basada en el diagnóstico de estrés postraumático de la CIE-11. Ahí está Belén, que también está por ahí atrás, Belén, con su trabajo, su estupendo trabajo. Por resumir y rápidamente, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué lecciones nos ha enseñado este proyecto? Pues en primer lugar, que después de un atentado terrorista, la mayoría de las personas se van a recuperar, no desarrollarán trastornos psicológicos, pero que el porcentaje de las que los desarrollarán es un porcentaje muy alto y muy por encima de lo que es la prevalencia de estos trastornos en la población general. También hemos aprendido que estos trastornos no son solo estrés postraumático, sino que también son trastornos de depresión, problemas de ansiedad, de duelo, en fin, que no solamente hay que evaluar el trastorno de estrés postraumático, que los problemas pueden ir mucho más allá. Hemos aprendido que la atención psicológica que hay que dar a las víctimas del terrorismo tiene que ser proactiva, hay que llamarles. No hay que esperar a que venga, y eso debe ser así en cualquier programa. Debe ser mantenida en el tiempo, no puede terminarse al año o a los 2 años, hay que hacer un seguimiento de las personas, y tiene que ser especializada, tiene que ser una ayuda que se dé de la mano de los mejores tratamientos, de los mejores profesionales que estén realmente entrenados y preparados para poder llevar a cabo estos tratamientos. También hemos aprendido que la psicología cuenta con tratamientos que para las víctimas del terrorismo y todos estos problemas psicológicos, que son eficaces y útiles, que además lo son cuando estos trastornos llevan meses y años. Y hemos aprendido, y esto es muy importante, que no todo vale en la atención a las víctimas del terrorismo. Hemos aprendido que la terapia cognitivo-conductual es la terapia centrada en el trauma, es la terapia de primera elección, que es eficaz en víctimas de terrorismo, porque las víctimas pues tienen características muy diferentes, a veces dependiendo de los acontecimientos traumáticos. Hemos visto que es eficaz en la práctica clínica cotidiana, que es eficaz incluso cuando se aplica años después, muchos años después, y que los efectos positivos de estas terapias se mantienen en el tiempo. Y por último, hemos aprendido que después de 20 años y varios tratamientos previos, las víctimas pueden mejorar cuando se les da el tratamiento adecuado. Y esto es algo que de alguna manera cuestiona una creencia que siempre existió, de que cuando el trastorno de estrés postraumático se prolonga más allá de 1 o 2 años, ya no tiene ninguna posibilidad de recuperación. Y con esto espero haber planteado que quizás sí que es un hito este proyecto, un hito yo creo que para nuestra universidad, en colaboración con la UVT, y agradecer la escucha, la paciencia, el interés, y a vosotros, pues, ¿qué voy a decir? Agradeceros la posibilidad de hacer algo en este sentido, por encima un poquito de nuestras vidas cotidianas y por encima de nosotros. Muchísimas gracias. Sí, pero para que luego contestes tú. Coge este, Jesús. Sí, pero para luego pasas el tuyo. Si no, tú hablas contigo. Sí. Bueno,
¿Alguna persona quiere hacer algún comentario, plantear alguna pregunta? En fin, es el turno ahora de ustedes. Ya saben que es uno de los objetivos de estos cursos de verano, que puedan con libertad. Por eso también hay convivencia, para que vayan conociendo a todos los ponentes. De hecho, ya la profesora Maripaz García Vera les ha dicho que algunos de los miembros del equipo están por aquí, algunos de ellos van a ser ponentes, para que puedan entablar y con confianza pues plantear las preguntas, hacer los comentarios que quieran oportunos. Si hay alguna, yo lo acerco el micrófono para que... Sí. Bueno, muchísimas gracias, Maripaz. Yo ya te he escuchado varias veces y creo que siempre aprendemos muchísimo, igual que con todo tu equipo. Y hay algo que siempre que lo comentáis, a mí me pasa, pero yo nunca lo he preguntado, ¿no? Porque no sabía si asimilarlo con esto o no. Tampoco ahora es cuestión de que ahora haces yo aquí una entrevista ni pasar un test. Pero cuando a mí me pasó, yo perdí el miedo a todo. No sé si, como había perdido a mi hija, yo perdí el miedo a todo. Entonces yo hice además 2 viajes como de... Yo que nunca he sido aventurera, ni de deportista, ni nada, y hacía cosas porque yo luego lo pensé un poco y era porque me daba igual lo que me pasara, me daba igual morirme. Entonces perdí todo el miedo, ¿no? Sin embargo, cuando pasaron 2 o 3 años, y está en la pregunta, si está relacionada, porque yo nunca lo había vivido, cada vez tengo más claustrofobia y más fobias, pero me van a más cada vez. Entonces, no sé si pueden estar relacionadas con mi edad ya, con la enfermedad, o que pueden aparecer tiempo después, como me pasó a mí. Y siempre os escucho, siempre te escucho a ti y tal, pero nunca lo he preguntado, ¿no? Porque no sé si puede ser eso. No sé si... Bueno, te contesto con esta y te dejo a ti. Vale. Fíjate, lo que nos está contando Ángeles pasa muy a menudo. Al principio, muchas personas tienen conductas que se llaman un poco autodestructivas, ¿no? Como que te da un poco igual todo lo que tú has dicho, ¿no? Se ven mucho, por ejemplo, al volante, por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando las personas viajan mucho, es frecuente que aceleren más de la cuenta, que ese tipo de conductas son bastante frecuentes, ¿no? En el fondo, como tú muy bien estás diciendo, a veces tiene que ver con el hecho de que a uno le da un poco igual todo, ya nada peor puede ocurrir, ¿no? También a veces las personas reaccionan con un cierto distanciamiento emocional de todo lo que tienen alrededor, ¿no? Incluso pueden ir las dos cosas juntas, ¿no? Entonces, cuando nos distanciamos emocionalmente de lo que tenemos alrededor, porque en el fondo, pues, es una manera de dosificarnos el sufrimiento, porque en el fondo es como, bueno, no quiero, si no estoy implicada, es como que sufro menos, ¿no? Generalmente es un proceso, y es un proceso que por eso no tiene que ser, no hay que esperar que se pueda realizar de forma breve, a veces se tarda mucho. Y muchas veces cuando nos distanciamos emocionalmente, que no tiene por qué ser, ni siquiera que a veces que la gente nos lo note, pues cuando luego empezamos otra vez a implicarnos en la vida y nos acercamos a las emociones, a los miedos, pues a veces parece como que de repente vienen todos juntos, ¿no? Después de haber estado como un poco distanciados de todos los temores, de todos los miedos, y es normal que ocurra, no pasa nada. Lo que sí es verdad es que, y por eso es importante que el seguimiento pueda durar mucho tiempo, porque te puede ocurrir eso a los 10 años, a los 2 años, y de repente empiezas a involucrarte en muchas cosas de la vida y empiezas a temer que llegue eso, que es el sufrimiento, lo malo, que me pase algo, que le pase algo a alguien querido. Por tanto, no es nada raro lo que te ocurre o lo que te ha ocurrido, pero sí es verdad que tenemos que estar ahí para poder ayudar a veces a hacer frente a eso cuando ya todo el mundo da por sentado que ya tiene que estar todo superado, ¿no? Es complicado el proceso de volver a la normalidad después de un atentado terrorista, y los seres humanos somos expertos maravillosos en ir haciéndolo para poder sobrevivir. Nuestra capacidad de supervivencia es tan grande que somos capaces muchas veces de ir poco a poco a lo largo de los años, y es un trabajo a veces de años.
aunque uno ya no parezca que puede ir a trabajar, que puede hacer esto, pero realmente ese tipo de sensaciones y de situaciones te pueden ocurrir y somos humanos y hay que estar atentos para cuando nos pase algo así, pues tratar de pedir ayuda para, si no lo podemos resolver rápidamente, que no nos genere malestar. Pero es totalmente normal que ocurra, totalmente. No sé si te he contestado hoy. Sí, porque yo había veces que me parecía que era imposible que te apareciera la claustrofobia. Ya, no. De hecho, las fobias y la claustrofobia son uno de los síntomas frecuentes. Son frecuentes. A veces uno tiene la sensación de que los seres humanos tenemos la capacidad de irnos enfrentando a los problemas como por partes, ¿no? Primero voy a poder sobrevivir, que no es poco, cuando uno ha perdido un hijo. Es algo como sobrevivir. Luego ya empiezan a aparecer otras cosas, ¿no? Es como si tuviéramos esa capacidad para ir poco a poco. A veces se ve que nuestra capacidad de supervivencia es tan grande que como que nos lo va administrando, ¿no? Para que vayamos pudiendo poco a poco hacerle frente, ¿no? Incluso a veces unos miedos aparecen cuando uno se da cuenta de determinadas cosas que a lo mejor antes no estaban en la primera línea de nuestra supervivencia. De hecho, voy a aprovechar yo para hacer un comentario, porque es verdad que hay una creencia muy habitual de lo que se llama, por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático demorado, que es el nombre, y que en parte es una creencia como que el trastorno queda ahí larvado, escondido, algunos psicólogos dicen el inconsciente, y de pronto años más tarde aparece, ¿no? Esto que además ha tenido mucha difusión porque suena muy bien y además aparece en las novelas, en las películas, tal, de pronto una persona que después de una situación traumática como un atentado u otro, 4 años más tarde, 10 años más tarde, de pronto ve una cosa, vive algo y le aparece el trauma. Eso en realidad suena muy bien, pero está pensado para las películas y para las novelas. Y como digo yo, la gente en las películas hace lo que dice el director y el guionista y las novelas. La realidad es que lo que ocurre en parte es algo como comentaba Ángeles, ¿no? Que una vez, cuando uno sufre un acontecimiento traumático, en primer lugar lo que hacemos todos los seres humanos es evitar. Y la evitación está muy bien, porque no pasa nada evitar las cosas. Es una estrategia, como decía la profesora García Vera, muy adaptativa a evitar. El problema es cuando la evitación empieza a ser un problema. Es decir, cuando tanto de evitar te crea más problemas. Y entonces hay personas que evitan cosas, evitan situaciones, la sintomatología está ahí, no está larvada, ni está escondida, ni consciente, está ahí. Lo que pasa es que la van superando con cierto pundonor, con cierta fuerza, lo van eso, pero los síntomas están ahí. Lo que ocurre es que en un momento dado aparecen más graves. Y ahí es cuando de pronto los detectamos en las entrevistas, o lo detecta la propia persona. Los síntomas estuvieron ahí, lo que pasa es que estuvimos tratando de combatirlos como todos hemos hecho a veces, evitándolos, pero estaban ahí, no se escondieron ahí en ningún inconsciente, no, estaban ahí. Lo que pasa es que luego la vida, además la vida luego no es fácil, la vida no solamente de las víctimas del terrorismo, sino de cualquiera, hay acontecimientos traumáticos, hay otros estresores, hay otros problemas, y esos problemas pueden hacer que tú te sientas más vulnerable y que de pronto esos síntomas ya no puedas con ellos, y entonces empiezan a ser un problema. Entonces, de pronto, pues, la percepción es, Dios mío, parecía que lo había superado y estaba ahí. No, es que no lo había. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Pues la moraleja es que evitar puede estar bien, pero cuidado cuando evitas demasiado porque puede aparecer un problema. Y cuando empieza a aparecer un problema, a veces lo somos capaces nosotros por nuestra cuenta de superarlo, pero a veces está bien a pedir ayuda. Y cuando piden ayuda, ¿qué van a hacer los psicólogos? Pues como la terapia de exposición, que en parte es enfréntate al problema, pero te vamos a dar recursos para enfrentarte bien a ese problema, para que no te sientas tan vulnerable y tú puedas. Por tanto, la experiencia que contaba Ángeles es muy frecuente, y vuelvo a decir, porque en el fondo pues todos hemos pasado por situaciones difíciles, algunos desgraciadamente situaciones muy traumáticas, y todos tratamos de la manera posible de enfrentarnos a ella, y a veces somos, ya digo, eficaces, y somos durante unos años, pues somos capaces, incluso con estrategias tan fuertes como decía Maripaz, de situaciones que ponen en riesgo nuestra vida, como es como una habitación mayor, es decir, vale, pues ya de perdidos al río, pues ya hago lo que sea, ¿no? Entonces quería también hablar de eso, ¿no? De decir, por eso a veces, como decían, seguimiento debe ser a largo plazo, porque no sabemos cuándo, no es que de pronto vaya a aparecer el trastorno, no sabemos cuándo vamos a tener los suficientes recursos o van a aparecer muchos más estresores que de pronto nos hagan
en ese momento más vulnerables y vamos a necesitar un poco de ayuda. De hecho, fíjate, según estabas hablando, Jesús, me estaba acordando de un paciente que perdió a su hija. Y cuando vino a la terapia y le pregunté, me dijo, ¿cómo estás? Me dijo, pues bien, estoy consciente de lo que ha pasado. Pensad que estuvierais haciendo una evaluación, ¿no? Parece que sabe lo que ha pasado, parece que es consciente de lo que ha pasado. Ya está, no tiene sintomatología traumática, te quedas así como, está bien, podría ser una de esas personas que tú decías, ¿no? Porque claro, él me ha dicho que sabe lo que ha pasado, pero no me ha dicho que sienta lo que significa, que va a estar toda la vida sin volver a verlo, que no va a poder abrazar, que cada día se va a acordar de eso, que no va a haber ni un solo día de su vida que no se acuerde de eso. Eso no lo ha hecho todavía. Solamente que lo sabe y que a veces no se lo quiere creer, pero lo sabe. Es el inicio de un proceso. Si tú a esa persona le pones directamente que no tiene ninguna sintomatología, no la tiene ahora, pero a lo mejor cuando se dé cuenta de lo que está empezando, de lo que le espera, de lo que significa, de que van a ser todos los días de su vida, entonces empieza a tener síntomas. Por tanto, es verdad que necesitamos ser conscientes de que una de las grandes, como decía Jesús, estrategias de supervivencia es la evitación. Y la evitación es a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel de darse cuenta, a nivel de proyectar hacia el futuro, es a todos los niveles. Y eso, pues poco a poco, nos vamos dosificando y nos vamos enfrentando a nuevos retos. Es la vida. Yo quería preguntar. Sí, claro. Mira, no sé si es normal o no. El atentado de mi padre, como he dicho antes, fue hace 48 años. En aquella época, por supuesto, no teníamos ninguna atención de ningún tipo, pero no solo no teníamos atención de ningún tipo, sino que la sociedad, nuestros amigos, todos te daban la espalda y bueno, por miedo o por lo que fuera. Pero de pronto todo el mundo te daba la espalda, con lo cual no podías contar ni decir nada a nadie porque no tenías a nadie al lado con quien compartirlo. Y luego además, bueno, pues en aquellos años ETA no se conformaba con matarte, sino que hasta que no te echaba de tu tierra no paraba, con lo cual tuvimos que venir a Madrid, empezar una nueva vida, nueva ciudad, nuevos colegios, nuevo todo. Entonces, bueno, pues ya digo, como no tuvimos ningún tipo de ayuda ni nadie con quien compartir nada, porque tampoco en casa bastante estaban pasando tus hermanos o tu madre, como para encima tú llorarles. Y yo la reacción que tuve es que, bueno, en aquellos años no sé muy bien cómo lo hice, porque es que no recuerdo nada, ni de antes del atentado, o sea, ni de los, como el año, 2 años antes del atentado, ni el año del atentado, ni los 2 años posteriores así. Entonces lo tengo todo como borrado, o sea, no me acuerdo nada, me voy acordando de cosas conforme me van contando anécdotas o me van esto, y me voy acordando de cosas de entonces, pero todos esos síntomas no he tenido. Y sin embargo, ahí va la pregunta, yo no sé si a mis hijos que les he transmitido, bueno, les he contado todo lo que pasó, lo que me acordaba y lo que no me acordaba por parte de mis hermanos que he ido sabiendo, y veo en algunos de ellos que sí tienen esos síntomas de ansiedad, de miedo, de cuando hay gente, de desconfianza. No sé si eso se transmite. Cada cosa, la desconfianza, por ejemplo, la desconfianza sí se aprende a confiar y se aprende a desconfiar. Y ahí quizás es tan importante aprender a confiar como a desconfiar. La desconfianza salva vidas cuando hay que desconfiar. Realmente el problema es cuando se desconfía y no hay que desconfiar. Pero sí se aprende, eso sí se puede ser. Lo que pasa es que la capacidad
de influencia, ¿no?, de los padres es una, pero los hijos tienen otras muchas fuentes donde... Entonces, posiblemente hayan aprendido a veces a desconfiar y no sea necesariamente malo, y posiblemente también a confiar. Claro, sí que es cierto que por eso también es importante que pensemos que, bueno, muchas veces cómo estamos puede influir también en los demás. Pero no sé, yo pienso que tus hijos, sinceramente, lo que deben sentir es una gran admiración y un gran orgullo, porque su madre ha sobrevivido a todo eso y además lo ha hecho con una vida plena, haciendo un montón de cosas, igual que en vuestro caso. Quiero decir, yo creo que eso es lo que ven los hijos, que en alguna situación puedas tener algo de ansiedad, pues bueno, te hace humana, ¿no? Yo creo que eso tampoco, salvo que a ti te genere mucho malestar, y en ese caso, pues sí que debiéramos verlo para tratar de solucionarlo. Pero porque hay algunas situaciones que en un momento dado te puedan generar algo de ansiedad, pues si son puntuales, si no te interfieren vida y si no te generan un malestar muy grande, pues tampoco tienen por qué tener más importancia. Los hijos aprenden todo, yo creo que somos un modelo. No, pero si no es la ansiedad que yo tenga, que no suelo te preocupa ansiedad, el efecto en ellos, sino que son ellos los que tienen ansiedad, y muchas veces hago yo como de psicóloga de ellas y digo, vamos, debía de estar yo así, y sin embargo, y me da como cosa el que yo les haya transmitido cómo somos de alguna manera. ¿Os dais cuenta cómo somos los humanos, Maite? O sea, realmente buscamos siempre las explicaciones como si nosotros controláramos todo o fuéramos los culpables de todo. Quiero decir, es muy humano pensar que lo que les pasa tenga algo de relación contigo, pero también hay que ver que posiblemente haya otras muchas cosas que tengan relación, y tratar de no culpabilizarnos, que es un poco lo que estás haciendo, culpabilizarte por las sensaciones, emociones, ansiedades que puedan tener tus hijos. Nuestra capacidad para controlar el mundo que nos rodea, a veces hay que reconocer que no tendrá que ver con nosotros, por lo menos en una mayoría. Pero fíjate cómo somos, tendemos siempre a decir, es que yo no les he enseñado, es que yo puedo haber hecho, es que esto. Hombre, yo me quedo con que, conociéndote y por lo que has pasado, tus hijos, sí que has influido en ellos, pues vamos, seguro que están orgullosísimos y que lo que han aprendido son cosas maravillosas. Y si en algún caso tienen ansiedad, pues lo más probable es que no tenga nada que ver contigo. Quiero decir, pero todos los humanos somos así, ¿eh? Somos así. O sea, es como que lo contrario, que es que admitamos que no tenemos relación con lo que ha pasado, nos cuesta mucho trabajo. Yo recuerdo 2 guardias civiles que decían, ¿cómo no me he dado cuenta de que estaban allí las mochilas con las bombas? Y yo decía, no sé, ¿tienes rayos X? Porque además tampoco estaban ni siquiera en tu vagón. Ya, pero me tenía que haber dado cuenta, es decir, y un padre que no llevó a su hijo al trabajo ese día, el hijo murió. Y el padre decía, ha sido culpa mía, lo tenía que haber llevado al trabajo, porque lo llevaba todos los días. Y acordaros lo que preguntamos en esos casos, los psicólogos, te preguntamos, ¿tú querías hacer daño a tu hijo? ¿Sabías que iba a haber algún peligro aquel día? ¿Conocías que iba a haber un atentado? No, que va, por supuesto que no. ¿Y te imaginabas que iba a ocurrirle algo? Pues claro que no. ¿Cómo me lo voy a imaginar? Si hubiera dado mi vida porque no le pasara nada. Y fijaros cómo somos. ¿Cómo puedes sentirte culpable de algo que no sabías que pasaría, que no podías hacer nada por evitarlo, que encima no tenía nada que ver contigo, y aún así te sientes culpable? No, a veces simplemente tenemos que intentar desvincularnos de ese control, que también ocurre mucho cuando uno ha sido víctima de terrorismo, se siente como responsable de todo, porque nos vinimos a vivir al País Vasco, porque le llevé en tren, porque no le llevé, por todo, y decir que a veces las cosas simplemente suceden, y podemos estar para apoyar soluciones, pero no para culparnos. Me quedo más tranquila, gracias. Buenas. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Sí.
Sí. Aquí el jefe. 3:30, pero todavía unos minutos, como hemos empezado. Hola, gracias. Mira, tengo la siguiente duda. No sé si dentro de todo este proyecto ha habido algún apartado, resultados o duda sobre cómo empezar a implementar todas las ayudas centradas en el trauma, pero un poco más en la zona cero. Me refiero como más primera ayuda psicológica para reducir el futuro, pues, de ese trastorno de estrés postraumático. Muy bien, es muy buena pregunta. A ver, antes de que se me olvide, quería añadir una cosa que se me había olvidado decirle a Maite, y ahora te contesto, que es muy buena tu pregunta. Y es que lo del apoyo social es uno de los resultados que no he comentado ya aquí, pero por ejemplo una de las cosas que nosotros encontramos en el proyecto, ya lo sabéis, es que las personas que se sintieron más apoyadas socialmente por los suyos y por la gente en los días posteriores a los atentados son los que están mejor. O sea, que ese dato que tú también dabas contribuye todavía a exacerbar más muchas veces los problemas. Tu pregunta es muy buena. Este proyecto que os hemos comentado es un proyecto en el cual estamos hablando de lo que hemos hecho en este sentido con la Asociación de Víctimas de Terrorismo. Pero la Asociación de Víctimas de Terrorismo también, ellos lo pueden contar seguro mejor que yo, también han trabajado mucho en tratar de hacer protocolos de atención psicológica para la situación, como dices tú, en la zona cero, ¿no? Hoy en día contamos con herramientas también que son útiles para reducir la sintomatología desde el primer momento, ¿no? Es lo que hacíamos con la guía. Con la guía de autoayuda lo que pretendíamos era que la gente supiera cómo apoyar a otras personas, ¿no? Y allí lo que comentábamos un poco pues era cómo detectar reacciones. A lo mejor las personas a veces pueden ponerse muy agresivas en situaciones extremas, no muchas personas, pero un pequeño grupo. Las personas pueden no poder dormir. Claro, si sigue el peligro, a lo mejor es mejor no dormir, pero si ya el peligro ha pasado, pues hay que ayudarles a que puedan dormir. Hay que favorecer mucho en los primeros momentos en la atención psicológica en emergencias, que entraría en lo que tú dices, favorecer el apoyo de otras personas que estén alrededor, detectar si esas personas están aisladas, si consumen alcohol, drogas, si realmente tienen conductas autodestructivas, que en ese momento, como pasa muchas veces con el suicidio, ¿no? Son conductas hechas para librarme de lo que tengo encima, que no creo que lo pueda soportar. Es decir, es una actuación diferente a lo que estamos haciendo aquí, pero también con muchos puntos comunes, porque muchas veces nosotros también trabajamos ese tipo de cosas, ¿no? Yo sé que está colgado, ¿no?, el protocolo que hicisteis sobre atención a personas en emergencias, y que se ha trabajado también en este sentido. Yo creo que nosotros, yo creo que también tenemos cosas colgadas, ¿no?, en nuestra web. De hecho, te voy a dar una buena noticia. Como somos psicólogos y somos capaces de leer el pensamiento a todos vosotros, nada más miraros. Bueno, Esto va con esto. Bueno, precisamente la mesa redonda que vamos a tener mañana van a hablar de atención inmediata, van a hablar, por ejemplo, de primeros auxilios psicológicos, no muy largo, porque es una mesa redonda en la cual tenemos cuatro ponentes, pero se hablará de hecho y, por tanto, de hecho, pues yo creo que es Arantxa, ¿no? Sí, pero no sé, bueno, las dos ves a hablar, o es Patricia, no me acuerdo qué de las dos van a hablar justamente de eso, de la atención inmediata, que, como decía Maripaz, entra más dentro de lo que se llama psicología de emergencias. Y nosotros no es tanto el ámbito de psicología de emergencias, sino es el después. Porque, de nuevo, en psicología de emergencias ha habido un gran desarrollo en España. Y, de hecho, pues hay convenios con los colegios de oficiales de psicología para que vayan psicólogos, y en eso hemos mejorado mucho. Pero es una cosa, claro, acaba la emergencia, acaba la situación y se ha acabado. Y el problema es cómo la persona es luego remitida, si tiene problemas, a los centros de salud, y que puedan llegar a los centros de salud mental si tiene problemas graves. Y claro, ahí tenemos un problema grave, porque no llegan, porque no van, porque cuando van a los centros de salud mental les dicen que dentro de 2 meses, que tal, y por eso es tan importante los programas que, por ejemplo, pues estos programas que tiene la AVT, de poder atender a las víctimas, porque ese es un problema. Pero otro problema es la emergencia, y de eso hablaremos en la mesa redonda de mañana, que te invito que vuelvas a plantear la pregunta si no queda claro de las ponencias. ¿De acuerdo?
Bueno, pues ya es la hora. Muchísimas gracias. Lamentablemente no hay más tiempo, pero como posiblemente la profesora Maripaz García Vera estará por aquí, pues también si hay algunas preguntas más mañana, pasado, pues el miércoles, pues también se las podéis plantear, porque eso es lo que pretenden los cursos de verano, que estemos conviviendo en un espacio, en este maravilloso San Lorenzo del Escorial, para que podamos hablar, comentar y plantear preguntas e intercambiar ideas. Nada, muchas gracias. Nada, muchas gracias a todos. Gracias.